Buenos días. Les damos la bienvenida a este nuevo panel que organizamos desde la especialización en Historia Regional. Esta oportunidad, junto con la Cátedra Seminario de Tesina, de la Licenciatura en Comunicación Social de esta Facultad de Humanidades. Este panel se titula ¿Es posible una arqueología de la Guerra de Malvinas? Este año, como todos saben, se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas y esa ocasión nos invita especialmente a reflexionar sobre esta guerra, a las consecuencias de la misma en nuestros días, y en particular a quienes nos dedicamos a las ciencias sociales también nos interpela y nos genera una responsabilidad el investigar también sobre este tema y sobre la guerra. En este sentido, creo yo que este panel nos puede ayudar a pensar o a repensar sobre estas cuestiones tan importantes de nuestra historia reciente, y para eso tenemos acá a tres especialistas en el tema que están trabajando algunos aspectos vinculados con la Guerra de Malvinas. Ellos pertenecen a un proyecto que se titula Malvinas, Objetos Portadores de Memoria, que es un proyecto que tiene diferentes líneas de investigación y cuyo objetivo apunta a un abordaje interdisciplinario del conflicto. La primera línea de investigación del proyecto se relaciona con los testimonios de los veteranos argentinos de la Guerra de Malvinas, desde y a través de sus objetos, por su capacidad de constituirse en portadores evocadores de memoria. La segunda línea se basa en la posibilidad de realizar estudios de teledetección para documentar posiciones y restos atribuibles a las batallas. La tercera línea se centra en el análisis de las prácticas de conmemoración de la guerra a través de sus memoriales y monumentos. La última y cuarta línea, desde una concepción terapéutica, plantea una acción conjunta con psiquiatras especializados en estrés postraumático de guerra del Centro de Salud de las Fuerzas Armadas, y propone convocar a veteranos a participar de actividades arqueológicas en sitios vinculados a asentamientos militares de frontera y campos de batalla decimonónicos. Este panel se plantea entonces como un espacio de reflexión y de discusión acerca del devenir de estas líneas de investigación y la posibilidad de pensar un interrogante acerca de si es posible o no una arqueología de Malvinas. En este caso tenemos a tres panelistas, a Carlos Landa, Sebastián Ávila y Alejandro Rabasola. Voy a mencionar algunos datos de los currículos de cada uno de ellos para que los puedan conocer y saber quiénes son los que nos están acompañando hoy aquí. Carlos Landa es doctor en arqueología, que es el que está aquí más cerca mío, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Su lugar de trabajo tiene sede en el Instituto de Arqueología de esa misma Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es miembro de Arqueolab, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y miembro fundador de la revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, que es una publicación periódica con referato e indexada. Sus áreas de especialización son la arqueología histórica, la arqueología del conflicto y la guerra, la arqueología de asentamientos militares de frontera, análisis de artefactos metálicos, entre otros. Ejerció también funciones docentes en distintos seminarios de grado y de posgrado, llevado a cabo en universidades nacionales y extranjeras. Sebastián Ávila, que es quien está al lado de Carlos, es licenciado en Historia también por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, actualmente docente en la Cátedra Problemas de Historia Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. También forma parte del equipo de investigación Malvinizar de la misma universidad. Desde el año 2020 forma parte del equipo de arqueología Memorias de Malvinas, junto a un grupo de arqueólogos y documentalistas que trabajan sobre la relación entre objetos y memorias de la Guerra de Malvinas. Además, Sebastián es escritor y en el año 2021 su novela Ovejas fue ganadora del concurso novela Futuro. Y finalmente contamos con la presencia de Alejandro Rabasola, que es licenciado en Comunicación y documentalista e integra el equipo de investigación junto con Carlos y Sebastián. Agradecemos a los tres panelistas por su presencia hoy aquí.
Y bueno, los dejo con ellos para empezar a disfrutar de este panel. Bueno, muchas gracias por venir a vernos. Gracias, Marimar. Gracias a la Universidad Nacional del Nordeste y a la Facultad de Humanidades. Vamos a presentarle estas distintas líneas de investigación que muy bien resumió Marimar, un poquito más de detalle, y contarles un poco cómo nos fuimos conformando y ingresando al estudio de Malvinas, específicamente del conflicto de la Guerra de Malvinas, desde una perspectiva que intenta ser transdisciplinar. Al menos por ahora somos multidisciplinar. Queremos ver si conformamos un lenguaje en conjunto. Perfecto. Todo. Bueno, gracias, como decía Carlos, gracias también a Daniel Chao, que también amablemente también nos invitó, y podemos estar acá compartiendo con ustedes un poco una parte de nuestro trabajo, de nuestra investigación. Bueno, como decía Carlos, somos un equipo interdisciplinar, por ahora multidisciplinar, ¿sí? Que nos constituimos también, como contaba Marimar, en el año 2020, ¿sí? Paso yo, perdón, sí, no estoy acostumbrado a... Ahí está. ¿Lo podéis para adelante? Ahí va. Perfecto. Un poco esto surge, nosotros le decimos el mito de origen porque ya lo repetimos en tantas charlas que se convirtió ya en una nueva historia dentro de la historia del equipo de investigación. Nosotros no nos conocíamos con Carlos, con Alejandro, con el resto del equipo no nos conocíamos, y a partir de un viaje que realicé a Malvinas en el año 2020, después de escribir la novela que decía Marimar, viajé a las islas para conocer las islas con expectativas de básicamente conocer un espacio que me interesaba mucho, pero no iba con una expectativa académica de investigación, digamos, ¿no? Y al viajar a las islas, con lo que me encontré fue un poco con esto que ustedes ven, que es básicamente la cultura material de la guerra, esparcida por distintos campos de batalla, por distintos sitios, y lo cual, después de algunos días me di cuenta que servía fundamentalmente para lo que los isleños denominan el turismo de campos de batalla. Malvinas llegan muchos cruceros, ¿sí?, por año, tiene una cantidad estimada de unos 70.000 visitantes al año de turismo, y esos turistas cuando llegan lo que se les ofrece, además de un turismo más bien ecológico, para ver colonias de pingüinos, aves, etc., también se les ofrece ir a recorrer los campos de batalla, y estos objetos sirven entonces como insumo de ese turismo de campos de batalla. Pues yo me doy cuenta de esto, vuelvo del viaje con la expectativa de poder hacer algo respecto a ese patrimonio que en principio parecía ser simplemente un insumo de estas empresas de turismo y no otra cosa. De hecho, yo fui al museo que hay un museo allí muy bueno, muy interesante, Puerto Argentino, hablé con la directora y le pregunté esto, le dije cuáles son los protocolos, cómo se manejan en términos, bueno, alguien encuentra un objeto que hace. Yo ya me había dado cuenta que las casas de los isleños están llenas de objetos. De hecho, en un jardín hay una tanqueta argentina, en otro jardín hay un mortero. Hay algo del botín de guerra, también en la base de Montplezán, que es a donde actualmente llegan los vuelos de Río Gallegos. Apenas uno sale de la base, encuentra ahí armamento argentino que fue retirado de los campos de batalla, que es parte de esto, ¿no?, del botín de guerra. No me supo responder nada a esta persona, me dijo cosas muy genéricas, como que si se encontraba munición había que llamar a una parte de la policía, un departamento especial de la policía, por temas explosivos, etc., pero no mucho más. Cuando regreso, me encuentro en una paradoja que es la siguiente. Nosotros, por lo menos en lo que es la formación en UBA, quienes hicimos la licenciatura en Historia, nos enseñaron que los historiadores no trabajamos con objetos. Aunque esto es muy raro, porque en realidad las fuentes documentales son objetos. Es un poco extraño, pero es muy paradojal. Yo empecé a consultar entre mis colegas, hasta algunos colegas que trabajan la temática Malvinas, les dije, ¿hay algo ahí con los objetos interesante que se podría hacer? Y me respondieron esto, me dijeron, pero nosotros no trabajamos con objetos. Entonces, ahí se dio una paradoja, porque yo empecé un poco a investigar, la verdad que no tenía conocimiento de arqueología, cero, por lo menos en la UBA son
2 campos completamente tabicados, poca relación, ni hablar en la instancia de grado en la que yo me formé, muy poca relación. Y ahí se me ocurre a través de las redes sociales, porque además yo viajé en enero de 2020. Cuando yo regreso, casi inmediatamente empieza la pandemia. Entonces, a través de las redes sociales lo contacto a Carlos, me entero que él trabajaba en campos de batalla, entonces pensé, bueno, esto claramente tiene alguna relación con lo que yo quiero hacer. Y ahí es que nos contactamos y empezamos a charlar. Yo ahí me entero que a Carlos lo habían invitado 2 veces a hacer arqueología en Malvinas, un equipo escocés encabezado por el arqueólogo Tony Pollard, que las 2 veces el proyecto había fracasado porque los isleños no querían la presencia de un argentino realizando arqueología en las islas. Entonces, un poco a partir de eso fue que empezamos, bueno, yo le mostré las fotos que había traído a Carlos, empezamos a investigar un poco a ver de qué otra forma podíamos hacer un abordaje sobre estos objetos, sobre la cultura material, sabiendo que teníamos impedimentos bien concretos para hacer una arqueología del lugar, digamos, ¿no? Y ahí un poco lo que también nos encontramos muy rápidamente fue con esto que yo les decía de, bueno, ¿cómo piensan los isleños estos objetos? ¿Cómo los interpretan? Y ahí, perdón, al otro lado. Hay una frase que nos interesó traer de un legislador en las Islas Malvinas. Actualmente hay una legislatura de 7 u 8 miembros, y uno de los legisladores, David York, que fue entrevistado hace poco por la agencia Reuters, le preguntaron justamente por esto. En realidad, lo que le preguntaron concretamente fue sobre las prácticas, que ahora lo vamos a ver también, las prácticas que tienen los familiares de soldados caídos argentinos en Malvinas, que suelen ir a las islas y suelen dejar alguna plaquita, algún recordatorio, y hay una especie de patrulla Kelper no reconocida que anda recorriendo los campos de batalla e inmediatamente lo saca. Si se pone la placa, si se deja un rosario, etc., lo saca. Entonces se le preguntó y lo que dijo fue esto, ¿no? Les pedimos que sean respetuosos de nuestros campos, en nuestro país. Fuimos invadidos y dejar cosas como esas alrededor, casi en tu cara, trae todo de vuelta y realmente es irrespetuoso para los habitantes de lo que ellos llaman las Falklands, ¿sí? Un poco en base a esto empezamos a pensar a Malvinas no solamente aislado en la guerra de 1982, sino como parte de un espacio mucho más amplio, ¿sí? Ahora vamos a llegar ahí. Y básicamente, cuando empezamos a hablar con Carlos, lo que nos dimos cuenta que sí teníamos en común es que como él ya trabajaba en campos de batalla del siglo XIX, fortines, etcétera, tonterías indígenas, cementerios, teníamos algo en común que era este campo más amplio de la arqueología histórica, digamos, ¿no? Donde un poco se rompen las fronteras de la historia clásica, de la historiografía, que es, nosotros supuestamente no estudiamos la prehistoria, estudiamos la historia, y en el caso de los arqueólogos al revés. La arqueología histórica les permite romper esa barrera con tiempos más inmediatos y recientes. Bueno, perfecto. Bueno, yo soy arqueólogo y me formé, soy una primera generación, si se quiere, de arqueólogos formados en arqueología histórica. Mis mentores, Alicia Tapia, ellos empezaron, fueron pioneros en un campo que en Argentina tendrá unos 40 años, ¿no? Que empezó a constituirse en la década del 80, pero más que nada en un gran auge en la década del 90. Y este campo, como todo campo disciplinar, es un campo de batalla también, y tiene múltiples definiciones que se pueden resumir. La arqueología histórica corresponde a un periodo cronológico, la arqueología posterior a 1453 o 1492, o la arqueología histórica puede definirse desde la metodología. Es una arqueología que incorpora como vías de análisis no solo el registro arqueológico o la cultura material, los artefactos, objetos, cosas, vestigios, rastros, sino también las fuentes documentales y la memoria oral, los testimonios de sujetos que hayan vivido procesos históricos o que tengan una memoria transgeneracional de ellos. Entonces, la arqueología inherentemente es una disciplina interdisciplinaria porque al abarcar la historia de nuestra existencia como especie, incluso de especies afines, requiere de constantemente consultar a otros especialistas, ingenieros, biólogos, médicos, arquitectos,
militares, etc. Entonces, bueno, cuando Seba me consulta y hablamos, empezamos a pensar, bueno, vamos a pensarlo a nivel interdisciplinario, una suerte de amalgama entre la antropología, la historia y la arqueología. Y esto nos llevó un poquito a lo que pensábamos antes. Si bien el tema de la guerra era el tema que nos interesa particularmente, no podemos dejar de pensar Malvinas en relación al espacio geográfico en donde se ubica, que es el Atlántico Sur y vinculado con las costas patagónicas. Y la arqueología tiene algunos antecedentes, la arqueología histórica tiene algunos antecedentes, son pocos, y tiene antecedentes argentinos y antecedentes británicos. Nosotros lo que estuvimos viendo o pensando es que de alguna forma entre las islas y el continente hay una suerte de cortina de hierro disciplinar o de líneas académicas diferentes. En el caso de Argentina, vinculado con las Islas Malvinas, por ejemplo, se puede destacar los trabajos del equipo de arqueología marítima o subacuática de Dorrel Selkin, allá arriba del puerto de Deseado, que desde el año 98 hasta hace poco, hace poco, el tiempo ya para mí fluye a unos 10 años, ¿no? Tampoco, pero han trabajado el sitio, el naufragio de la Swift, que fue una corbeta de guerra hundida en 1770, que venía de las Islas Malvinas y que generó un pequeño establecimiento de náufragos británicos que modificaron los restos del naufragio, hicieron una pequeña chalupa y se fueron con una vela y remos hasta las Islas Malvinas y llegaron. Ese naufragio es un trabajo maravilloso, lo recomiendo leer. De hecho, las excavaciones arrojaron restos humanos, un infante de marina británica, Sacarroja, y el cocinero de la Swift, lo que implicó una relación con el Reino Unido, bueno, son cuestiones sensibles. El Reino Unido envía una dotación militar para, una vez realizados los estudios pertinentes, se los enterró en el cementerio británico de Buenos Aires con, no sé la palabra diplomática, pero con pompas de honor. Honores. Otro estudio, por ejemplo, fue realizado en la base naval de Río Grande por la arqueóloga Vivian Jason, acompañada de la antropóloga Rosana Huber, que trabajaron un refugio, un búnker de concreto del conflicto que estaba de cara con Chile, ¿no? Otro tema bastante investigado es las misiones anglicanas en Ushuaia, en el cual el reverendo Bridge, ¿no? El reverendo Bridge estableció las misiones, pero también tenía su contraparte en las Islas Malvinas, y él iba moviéndose de las islas a Tierra del Fuego y movía también población originaria, ¿no? Llamaban las luces a las islas. Otro estudio que se hizo en el año 2003, que fue infructuoso, fue la búsqueda del naufragio del crucero General Belgrano, a cargo de la National Geographic, pero con representación argentina, de ellos el arqueólogo subacuático Manuel Hueso, y gente del equipo de arqueología subacuática de Rosario. Entonces, ¿paso yo? Pero te falta perdón, sí, me falta la parte británica. Los británicos también han hecho algunos estudios, principalmente estudios de asentamientos tempranos, del fin del siglo XVIII, por Robert Philpott, en Puerto Louis. Algunas acciones de arqueología de rescate, porque el crecimiento del puerto argentino dio con materialidades de la guerra de 1982. Estamos ahí, ¿no? Y claro, y más adelante de la charla vamos a charlar un poco las acciones totalmente recientes que se dieron en abril de este año con este equipo de arqueología escocesa, que son los referentes de la arqueología de conflicto, que iniciaron un proyecto de mapeo en el Monte Tármico. Y también recientemente, y está vinculado con estos, la revista Science publicó un trabajo de un equipo norteamericano en el cual plantean la hipótesis de la posibilidad de un poblamiento prehispánico de las Islas Malvinas por las comunidades
adaptadas a la navegación de Tierra del Fuego. Esto se basa en una serie de evidencias que han sido cuestionadas por la arqueología argentina y española, que tiene más de 50 o 60 años de trabajo intenso y continuo en Patagonia y Tierra del Fuego, y no fueron citadas en este trabajo. O sea, directamente hay una invisibilización de una producción argentina, pero también europea, que implica claramente una suerte de colonialismo intelectual. Bueno, esto ha sido replicado, las evidencias son muy flojas, estamos hablando de artefactos líticos no contextualizados, fogones que pueden haber sido producto de actividades por cuestiones vinculadas con tormentas o incendios accidentales, la presencia de un zorro de la Patagonia, etc. Le han respondido grandes arqueólogos como Luis Borrero y Luis Orquera. Un poco en torno a esto que decía Carlos y a esto que nos encontramos también con qué pasa ahí con respecto a no solamente esta cortina de hierro intelectual en la cual no se citan trabajos en español, habiendo, como decía Carlos, 60 años de trabajo arqueológico del lado de Tierra del Fuego. Es más, ese texto de Science.org dicen esos arqueólogos norteamericanos que van a consultar a las comunidades llamadas, antes de publicarlo. No las consultaron, tampoco las consultaron después, y estaban hablando de esos pueblos originarios. Justamente en relación a esto nos enteramos, esto fue, si no me equivoco, 2021, nos enteramos que se da el hallazgo del buque Endurance que comandaba Ernest Shackleton, ¿sí? Uno de los exploradores británicos que no llegó al Polo Sur, pero sí tuvo una presencia muy fuerte allí. Y bueno, y además su historia recorre todo el mundo, es una historia muy conocida, la del Endurance. Y casualmente en el año 2021 se produce el hallazgo del buque y nos enteramos de un dato con Carlos que nos llamó mucho la atención. ¿Quién financió la expedición? La expedición la financia la Falklands Island Heritage Trust. Es una fundación con sede en Londres, pero cuyos aportantes son isleños y británicos, y en la cual, leyendo un poco su página, nos damos cuenta que lo que tienen es básicamente la idea del patrimonio en clave geopolítica. Cuando se da el descubrimiento del Endurance, inmediatamente por las normas del Tratado Antártico, se lo determina como un sitio histórico, ¿sí? Entonces lo marcan como un hito en el mapa, y ese triángulo que ven ustedes a la derecha, que es el territorio que reclama la Argentina, el sector antártico, aunque ustedes no lo crean, es exactamente el mismo triángulo que reclama el Reino Unido. Y si ustedes se fijan, el Endurance está exactamente en el medio de ese triángulo. Parece todo, si ustedes lo piensan, podría ser una gran conspiranoia, pero hay más datos. Las bases inglesas actuales, que están, las bases permanentes, después tienen otras bases temporales en la Antártida, pero las permanentes que tienen son 2 bases permanentes de investigación, y la tercera base es un museo. Un museo en el cual ustedes van, tienen que llegar con un crucero, en el cual se muestra ahí y se intenta explicar a todos los viajeros, es el punto más visitado de la Antártida, se les intenta explicar por qué es británica ese sector de la Antártida. Sellan pasaporte. Sellan pasaporte, digamos, hacen toda una tarea de delinear este patrimonio justamente como prueba de que ese sector es británico. Y es más, el año pasado se lo declaró, siendo que, bueno, justo estamos en cercanías de la muerte de la reina Isabel, se declaró todo ese territorio como Queen Elizabeth Territory, directamente, digamos. Entonces, fíjense que Malvinas forma parte, pero claramente, de este territorio, así como recién mostrábamos la relación con el Atlántico Sur y el continente, claramente está en relación, y de hecho, la última gran obra que han anunciado el gobierno isleño es un puerto de aguas profundas en Puerto Argentino que va a competir con el puerto de aguas profundas que hay en Ushuaia. Y un dato no menor, que esta expedición que financia a FIC es de $16 millones para ubicar un naufragio que está referido en la fuente documental, que Shackleton puso la georreferencia de su... O sea, es para comprobar que estaba ahí este barco. $16 millones, mover una dotación de arqueólogos y una dotación marina de un rompehielos, usar tecnología de punta, son unos ROVs que permiten sumergirse y filmar
les recomiendo que vean, porque es increíble el grado de conservación del Endurance, pero bueno, da para pensar el patrimonio en clave de soberanía y en clave de geopolítica. Sobre todo, tomando en cuenta que además Shackleton para ellos es un prócer, y el efecto del descubrimiento generó, pero toneladas de páginas. A nosotros nos llamaba la atención que la prensa argentina lo tomó muy livianamente, desde el mayor progresismo hasta otros diarios con otras ideologías, lo tomaron como si fuera algo del campo de la aventura y lo romántico. Bueno, volviendo un poquito a lo que comentábamos, cómo trabajar o cómo aproximarnos a una arqueología en el sentido amplio del término de las Islas Malvinas, pensamos en abordar a los veteranos de guerra desde su relación con los objetos, apoyándonos en una vasta tradición de la antropología y sobre todo la arqueología, que son los estudios de la cultura material. Desde los 80 en adelante, pero incluso varios antecedentes, podemos hablar de autores como Arjuna Paduray o Daniel Miller, el ruso Kopitov, Michael Shanks, etc. De esta manera, con Seba empezamos a pensar, y con Juan Leoni, cómo, que lo va a explicar mejor él, cómo ofrecer entrevistas y cómo relacionarlos con los testimonios y sus objetos. Acá un poquito en las fotos está nuestro primer entrevistado, el doctor Jorge Ibáñez, que fue un capitán médico que estuvo prestando servicio en la Gran Malvina, que escribió un diario de guerra, que todavía sin publicar, que nos ofreció muy interesante día a día. Abajo está, acá a mi derecha, miembro del GOES, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, Walter Ábalos, que estuvo en el desembarco y custodiando, protegiendo el aeropuerto y fue herido por un bombardeo. Bueno, un poco con esto que decía Carlos, empezamos a pensar cómo hacer para abordar el testimonio, las memorias de los veteranos a partir de sus objetos. ¿Sí? Y un poco en ese camino se nos ocurrió armar una serie de preguntas como disparadores, ¿sí? De lo que sería una periodista semiestructurada, que luego se convierte en una conversación. Y un poco desde el comienzo tuvimos la intención de que fuera un muestreo bien amplio que pudiera abarcar las distintas fuerzas que intervinieron en la Guerra de Malvinas, los distintos rangos que tienen esas fuerzas por dentro y distintas ubicaciones de donde estuvieron los combatientes. Ahí también empezamos a ver que había un correlato entre la supervivencia de estos objetos, en este caso un veterano que estuvo en el Ala General Belgrano. Hay una supervivencia de esos objetos que casi va en paralelo con la supervivencia también de quienes lo portan, de quienes los usaron, y a su vez con la supervivencia de una memoria en torno a ese objeto. También nos empezó a interesar mucho la reutilización y la creación de nuevos objetos en ese contexto bélico, y empezamos a encontrar, sobre todo en veteranos que ya conocíamos previo a las entrevistas, empezamos a encontrar que los objetos además descentraban los relatos, ¿sí? O sea, todos nosotros tenemos una forma de narrar los eventos que tuvimos en nuestras vidas, traumáticos o no, y los objetos de alguna forma pueden constituir otros tipos de relatos que descentran lo que un poco nosotros le decimos el relato cassette, el relato que nosotros ya tenemos armado cuando le vamos a contar a alguien algo que nos sucedió. Y cuando lo contamos muchas veces. Y sobre todo cuando ya lo narramos muchas veces, se empieza a armar inconscientemente una forma de narrar. Es más, le vamos agregando cosas porque siempre la memoria es un acto creativo. Y por último, que ahora lo vamos a contar un poquito más hacia el final, también nos empezó a interesar mucho la relación y lo que podían decir esos objetos acerca de dos variables fundamentales para entender la guerra propiamente dicha, ¿no? Que es el mando y la logística. Son dos variables fundamentales para poder pensar en los combates terrestres y en la batalla en sí misma, en la previa, en la batalla en sí y en la posterioridad, ¿no? El mando y la logística ahí como algo fundamental. Bueno, todo tuyo.
Perdón, y algo que en este marco interdisciplinar nos sucedió fue que cuando yo le digo a Carlos y empezamos a hablar, decir, bueno, vamos a hacer la primera entrevista, a ver qué pasa con los objetos. Contactamos a Jorge Ibáñez, que era el capitán médico que aparecía antes, y Carlos me dice, yo vengo trabajando con un grupo de documentalistas, quizás estaría bueno registrarla en un formato audiovisual para que también nos quede ese registro. Bueno, ellos lo pueden contar mejor que yo, ya habían trabajado en una serie que es muy conocida, ya no vamos a contar eso, muy conocida, y por eso es que ahí nos conocemos con Alejandro y con Tomás Morrison, que es la otra pata del equipo audiovisual, que lamentablemente no pudo venir con nosotros, y un poco con él empezamos a sumarle esto que es, bueno, no solo el registro audiovisual, sino también nosotros parte de las entrevistas las publicamos en las redes y eso conlleva un trabajo de edición y de discusión interna del grupo de qué es lo que se publica, después compartírselo al veterano, preguntarle si le parece bien. Y ahí se abrió como otra pata que no teníamos, definida a priori, y bueno, aquí estamos. Sí, con Carlos, claro, el programa famoso es Memorias del Frente, se llama su programa de arqueología de campos de batalla, que ahí es cuando yo lo conozco a Carlos y al equipo del GEAF, del que ahora soy un miembro privilegiado, miembro del GEAF, que es el grupo de estudio de arqueología de histórica del Frente. Lo primero que a mí me ha abierto la cabeza la arqueología es que el conflicto nos constituye. Es más, ayer tuvimos una entrevista donde me acuerdo, me quedó grabada una frase de un veterano que dice: claro, no somos un pueblo acostumbrado a la violencia, al conflicto. Y yo pensaba lo mismo hace un tiempo. Después me di cuenta que no. De hecho, nosotros hicimos este programa de arqueología de campos de batalla, que pudimos cubrir 4, pero a raíz de eso surgió un proyecto que fue armar un mapa interactivo de conflictos armados donde participó, que después lo vamos a mostrar en profundidad, pero llegamos a contabilizar 1000. O sea, Argentina, como Estado, con ejércitos regulares, combatió en más de 1000 puntitos que podés ubicar en un mapa. Y yo te decir, creo que saben, no tenemos muy presentes, estos los que se dedican a esto, que lo saben, obviamente, ustedes, los historiadores y demás, pero el público común no tiene idea. Piensa que una revolución, nos armamos y ya está. Y después vinieron las Malvinas. Y no es así, y lo que más me importa de todo esto, a mí como documentalista, como licenciado en comunicación, es encontrar la manera de que esto que nos pasa a nosotros llegue a un público, ¿no? Llegue esta sensación de el objeto, como dicen los chicos, descentra el relato de una persona, pero a partir de ese relato que surge un nuevo eje que uno no tiene la menor idea, y al que hay que darle un formato para darle unicidad a todo el conjunto de entrevistas, pero a su vez darle particularidad a cada una. Y eso es un acto de escucha y de percibir, tratar de estar siempre, digamos, con la sensibilidad abierta para entender en cada entrevista, en cada encuentro, que pueden ser muy... voy a hacer un punto acá. Yo vengo a trabajar para lo que es los medios de trabajo, para medios donde uno tiene tiempo de producción, recursos. Es como Linchan, en Brasil. Ahora mismo, digo, en paralelo hacemos otro trabajo donde se planifica. Yo tengo que grabar una serie donde estamos planificándola hace 8 meses. Y todavía nos faltan 3 meses más. Y sin embargo acá hoy vamos a ir a grabar a tal persona, tuvo esta historia, y no conozco dónde va a ser. Cuanto más, a veces nos miramos, llegamos al lugar, tenemos que ver dónde vamos a hacer eso. ¿Con qué fondo? El fondo habla. Que el otro día con Chavo lo hablábamos. El fondo habla, todo habla, todo comunica, y define ese eje que vas a tratar de encontrar. Y la verdad es que para nosotros es un privilegio esto, porque por más que no haya recursos, por más que lo hacemos sin poder planificarlo todo lo bien que querríamos, es una experiencia, es un privilegio que la gente te abra la historia de su vida y que te cuente de alguna parte tan traumática que te hace repensar a vos mismo. O sea, que creo que eso es lo que queremos transmitir al público. O sea, si repensémonos a nosotros mismos, a partir, por ejemplo, ahora de Malvinas. La idea de patria, la idea de territorio, la idea de un montón de ejes que nos cruzan, que vos decís, que se coagulan en esas entrevistas. O sea, y que cada uno la vio la guerra a su manera. Hay tantas guerras como veteranos.
Y el objetivo es encontrar esa mirada que tuvo cada uno, ese eje que lo define. Definimos, sí, al formato le dimos unicidad a través de ciertas cosas básicas que fue, obviamente, como estamos hablando de objetos, hemos tratado de utilizar mucho fotografía macro. Con el de macro, o sea, poder casi transmitir esa sensación de tocar el objeto, de darle una parte como una textura, una cuestión de que lo puedo palpar. Y en algo que se equipara a eso es el primer plano. O sea, obedece también a las razones de producción, digamos. Los lugares muchas veces no se prestan o no tiene sentido mostrar el entorno. Pero también es porque si algo va a quedar de todo eso que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es generando cápsulas históricas. Estamos generando una entrevista larga que tal vez en unos años la vea alguien y le sirva incluso para estudios futuros. Esa entrevista larga, estamos generando una entrevista corta en la cual lo que está quedando es algo que va a ser único, irrepetible y que se está yendo y que no tiene precio. Que es la identidad de esa persona, el rostro y la gestualidad con la que comunica su vivencia, su historia y su presente también. Por eso nosotros elegimos el primer plano. El primer plano estaba poniendo el foco y el valor en lo único que no voy a... El objeto va a estar, y el objeto es interesantísimo, esta idea de arqueología a futuro, como yo le digo que hacen ustedes, que es decir, claro, si está la gente ahí que lo utilizó el objeto, que me lo cuente ahora, ¿para qué tengo que ir dentro de unos años a tratar de entender para qué lo usaron? Si está ahí, que me lo cuente. Es increíble, o sea, es simple. El sujeto sobreviviente y el objeto sobreviviente. Exactamente. Pero lo que no va a estar en unos años es esa cara, ese rostro y el alma de esa persona transmitiendo lo que le pasó. Y ojalá lo estemos logrando, digo, ojalá estemos logrando transmitir eso que nos moviliza a nosotros también. Digo, yo confieso lo mismo. Con todas las historias que uno se cruza y se involucra, te das cuenta de lo ignorante que eras, o sea, lo ignorante que eras. Y con Malvinas nos está pasando lo mismo. Y la oportunidad, aparte de parece que es un privilegio, la oportunidad de ir conociendo veteranos, sus historias, discutir con ellos, o sea, discutir en el buen sentido de decir, que ellos te compartan la historia, incluso vos podés poder cuestionar cosas o preguntarle cosas que no entendés desde el hoy, sabiendo que desde el hoy no tenés el menor derecho a veces ni la menor capacidad de ponerte en el lugar de esa persona, pero intentarlo. Y que el otro te permita eso, te dé ese lugar. Y aparte estar con un historiador, con arqueólogos, oyendo después, son muy interesantes, tendríamos que poner una cámara en los autos cuando nos vamos de las entrevistas. Porque en esos se producen ahí debates muy interesantes. Debates que enriquecen un montón. Y las entrevistas, a comparación de esas cosas que yo digo que son para el mercado y que tienen tanta planificación y que están tan estructuradas, el privilegio de hacer y la oportunidad hermosa que tiene un proyecto como este es que las cosas maceran. O sea, no solo macera la experiencia de ver que uno ha tenido con esa persona, macera el relato en tu cabeza, macera el debate posterior. Cuando te sentás a editar eso, todo vera. Entonces, no te corrió el tiempo del mercado, de la producción, te corrió el tiempo interno de sentir dónde estaba la cuestión. Si no la viste tan clara en el momento, la vas a ver después. No te preocupes. Digamos, todo va a terminar cayendo en su lugar. Y eso es una experiencia que creo que no hay beca en el mundo que la pague, que lo pueda pagar, es un privilegio. Bueno, vamos a ver justamente le trajimos una para compartir. Si quieren ver el resto, hay canal de YouTube, canal Facebook, Instagram, las cuales compartimos, como les decíamos, estos fragmentos editados por el equipo de audiovisual, y en las cuales, bueno, no les dio nada. No se escucha. No sé si está la chica de... Sí. Bueno, si no se las contamos. Se las damos poco, se las contamos. Sí. Bueno, les vamos contando. Él es
Julio Resnick participó en Malvinas con el Batallón de Infantería de Marina número 5, con la compañía Obra, que fue una compañía que estuvo muy adelantada en primera línea. Casualmente participó de lo que hasta ahora sabemos que fue el único combate terrestre en el cual Argentina venció, el ejército argentino. Es el combate de Ponipás, que fue un combate, digamos, reducido. Julio participó y en su relato, algo que nos llamó mucho la atención fue, primero, que hacía 40 años de la guerra y nunca había dado una entrevista. De hecho, lo trajo otro veterano. Y la segunda cosa interesante de Julio es que Ahí compartir sonido. Sí, que hizo un patrón. Nosotros un poco avisando. Perdón, no pasa nada. Ponemos ahí. Allá abajo. Ahí. Hacemos acá. Elegimos el archivo que queremos compartir. Y le damos aquí. Y si volvería por el jarrito, por el jarro, nada más. O de Palmira. Y si volvería por el jarrito, por el jarro, nada más. Que eso lo llevo siempre en la memoria, ese jarro, no me puedo olvidar de él. Con el sable bayoneta le grabé Varadero, provincia de Buenos Aires, todo grabado está. Y tiene mi nombre, Julio Resnick, Varadero, provincia de Buenos Aires. Tiene eso que yo quiero tener, el jarro. ¿Cómo me gustaría tener ese jarro? Yo lo veo, vos sabés cómo lo conozco. Puede haber 500.000 jarros, pero yo lo veo al mío, es el mío, te digo. Esta es la tarjeta de identificación naval, la TIM. Esta estuvo en combate conmigo, estuvo los días que tuvimos que estar allá, estuvo conmigo. Este también, este distintivo es del batallón 5 de Infantería de Marina de Río Grande, Tierra del Fuego. Este también estuvo conmigo en combate real. Me habían dado ¿cómo se llama? Un rosario. Cuando llovía el fuego naval de ellos, yo sentía el cañoneo y sentía cuando llegaban, tardaba más o menos 28 segundos, 28 kilómetros. Yo estaba en un pozo de zorro y cuando caían medio cerca las ojivas, en la explosión me caía la arenilla de la turba cuando se secaba, me caía en el casco y yo dele, me lo comí. Estaba bendecido por el capellán. Me lo comí, pero en serio me lo comí, no es que no me lo comí en juego, en serio. ¿Rezabas cuando el rosario? No, le pedía al espíritu de mi viejo que me saque de esa. Papi, por favor, quiero irte a ver al cementerio de Varadero, yo voy a ir. Eso es lo que pedía eso a mi papá. Sentí la presencia de mi viejo, pero no veía a nadie. Y se sentó al lado mío, como queriendo decir, quedá tranquilo, no te va a pasar nada. Mirá que caían muertos por allá, otros por acá, y las balas picaban cerca, me pasaban por arriba, pero no me tocó una a mí. No sé si era la fe mía, no sé, pero yo de ahí siempre lo cuento eso. Estuvo mi viejo, el espíritu de mi papá, yo lo presentí, no lo vi, no me tocó, ni me agarró, nada por el estilo. Lo presentí y se sentó al lado mío. Cuando había acción, mucha acción, no pensar nada, todo miedo y nervio, hace cuenta que andaba volando en el momento. Y hay capaz que vos ves que cayó uno, pero nada, es decir, no pasa nada.
cuando se retiraban los tipos, que se iban un par de metros, que se iban para el lado del mar, para el lado lo sacábamos, lo que lo corríamos un poco, ahí se empezaban a sentir los gritos, los lamentos. Y a las 2 de la mañana, era terrible, me acuerdo. Sentí llorar, gemir, que eso no te va más del cerebro. O sea, te queda para siempre eso. Y ver, viste, muchacho que le faltaba un pie, viste, a otro le falta una mano. Y bueno, a uno le pegué un tiro en la mano. Yo. Dio vuelta así. Yo lo di vuelta en la mano, le pegué a uno. ¿Sabes que le pegué un balazo en la mano a uno? Yo siempre me acuerdo de eso. Gritaba. Y bueno, no sé después si le habré pegado más tiros yo o los otros, porque era fuego cruzado. Una ametralladora tiraba así, la otra así. Yo estaba cerca de otra ametralladora. Y gritaban, viste, la gente. Y esta es una carta que le mandé a mi mamá, de Puerto Argentino, pidiéndole que me mande para comer. ¿Qué le pedías que te mande para comer? Torta frita. Eso es lo que quería comer, nada más. Pensaba en las tortas fritas de mi mamá. Le escribía que no era como acá, que allá era distinto, que no había planta, que había todo pasto fuerte. Le explicaba algo así, que no teníamos casi para comer, todas esas cosas. Y que estábamos bien, que el asunto no era que no se hiciera problema, que yo me iba a volver, que iba a volver acá a Varadero. ¿Te comiste la torta frita que te hizo tu mamá cuando viniste? Sí, todo con mate en mi casa y torta, sí, mami, haceme torta frita ahora. Pero yo me acuerdo cuando llegué, que le golpeé la ventana a las 6 de la mañana y le dije, arriba la compañía, llegué yo, le digo, estoy acá afuera. Mirá, yo no sé cuándo, no quise decir así que ya estaba mi mamá parada al lado mío. Una velocidad, ¿dónde sacas? Y ahí vinieron todos los vecinos. He pasado, la primera época he pasado fea cuando salí. Un día mi hermano vino y prendió la radio, de golpe yo estaba tomando mate. Eran los primeros días, no podía hablar por el cambio de temperatura. Acá hacía calor y allá un frío bárbaro. Me había quedado afónico, no podía hablar. Y cuando quise acordar estaba bajo la mesa. Y yo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Viste? Después me ha pasado que de ir y acostarme, había una cama de una plaza que dormía yo. Y más para allá estaba la cama familiar que dormía mi mamá. ¿Viste? De ver a los soldados, sí, lo he visto. Lo he visto en la ventana que me estaban mirando. O sea, que eso me estoy volviendo loco. Mami, ¿qué pasa? Me están mirando. ¿Quién? Acá están, le digo esto, le digo. Y lo veía a los 3, 4 soldados que mataron a la compañía. ¿Veías a tus compañeros? ¿No? Sí, con casco, con ropa de combate los veía. No sé si eran que estaban malos conmigo, si yo no he podido hacer algo, porque era capaz que tenía el destino, tenía que ser así, me tenía que salvar yo también. Bueno, un ejemplo, ¿no? Cada entrevista es única, cada historia es única y cuando la volvés a ver siempre se encuentran cosas diferentes y todo se para a partir de un objeto, en este caso de un jarrito. Volviendo a las líneas que comentaba Marimar de abordaje que tenemos en el proyecto, una de ellas es el estudio de las expresiones o las representaciones monumentales. En este caso, el doctor Juan Leoni, que fue pionero en este tema, trabajó en un viaje a Malvinas también, en un año antes que vos, Seba. Es un relevamiento de los monumentos británicos y de los monumentos argentinos, contando una diferencia que tiene múltiples explicaciones entre esta monumentalidad británica, oficial, constituida con materiales pensados para durar, como el granito, sostenía una tradición de representaciones militares. Los británicos
al menos desde la Primera Guerra Mundial, pero tengo entendido que antes también, representan a los caídos con amapolas, con las poppies. Bueno, ahí se puede ver algunos en la TAM de London, ¿no? Sí, granaditos de London. También actos performáticos, como la llegada de regimientos o veteranos británicos que ofrecen honores en determinados momentos. Y las monumentalidades hechas por veteranos de guerra argentinos que volvieron a las islas, y también por argentinos, por turistas, que son de carácter expeditivo, como decía Sebastián al principio. Suelen ser pequeñas placas o rosarios, o ponen fotos o escritos en papeles de nylon, o se despliegan banderas, y tanto la monumentalidad como sus reposteos mediante fotos en redes sociales, de alguna forma generan una tensión, un campo de tensiones vinculadas al conflicto, ¿no? Las redes sociales aparecen respuestas de isleños, argentinos, y bueno, el conflicto de alguna forma continúa en estos objetos. Estos objetos son objetos políticos, y hay que pensarlos en esa clave. Bueno, como también había presentado Marimar, otra de las ramas que surge también a instancia de Juan León y que forma parte del equipo es, tomando en cuenta que ya en Europa y en Estados Unidos se viene realizando un trabajo que tiene que ver con convocar veteranos de guerra a tareas arqueológicas con fines terapéuticos. Juan Leoni nos comenta, a nosotros nos dice, miren, encontré Waterloo Uncovered y otros proyectos que hacen esto, convocan veteranos porque todavía está en investigación, pero tiene un potencial terapéutico la tarea arqueológica en general, y en particular en estos proyectos se lleva a veteranos de guerra, particularmente ingleses, pero también estadounidenses, a campos de batalla. No se los lleva, digamos, a otros sitios, digamos, sino específicamente se trabaja en campos de batalla que no necesariamente tienen que ver con su propia experiencia, sino con experiencias pretéritas. Cuando nosotros empezamos a pensar este proyecto, dijimos, bueno, falta una pata interdisciplinar muy importante, que es el campo de la psicología y la psiquiatría, que son los que se han encargado hasta ahora no solamente de tratar a muchos veteranos, sino además son los que estudian el estrés postraumático de guerra, los que saben. Nosotros no estamos preparados para eso. Convocamos entonces al Centro de Salud Veteranos de Malvinas, que forma parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas actualmente. Es un centro que se crea en 2004 y que sirve un poco para ver cómo fue también la posguerra. ¿Por qué el Centro de Salud de las Fuerzas Armadas se crea 22 años después, ¿no? Todo lo que había pasado. Y lo más loco de esto es que se crea a instancias de un veterano de guerra. Su director actual, que es Martín Bourdieu, es veterano de guerra. Es un veterano de guerra que volvió, estudió psiquiatría con el objetivo de ayudar a sus compañeros y fundó este centro. Logró que el Estado funde este centro. Empezamos a hablar con ellos la posibilidad de hacer campañas arqueológicas convocando veteranos, y actualmente estamos preparando para fines de octubre la primera campaña arqueológica, el campo de batalla de Pavón, donde trabaja Juan Leoni, y vamos a ir ahí con un grupo de 4 o 5 veteranos que van a estar obviamente seleccionados por el Centro de Salud, que es quien puede dar la admisión para este tipo de tareas, y como les decía antes, con el objetivo de ver qué potencial terapéutico puede tener la actividad arqueológica para los veteranos. Bueno, acá me meto un poquito con un campo o una subárea de la arqueología, que es la arqueología de conflicto, y específicamente también la arqueología realizada en asentamientos particulares, que son los campos de batalla, que como cualquier área disciplinar tienen su historia, tienen su devenir. En este caso, desde los años 80, aunque hay algunos antecedentes en la década del 60, a partir de un estudio que ahora se considera también paradigmático, también mítico de origen, el estudio de la batalla de Little Bighorn en Estados Unidos, una batalla entre el sexto regimiento de caballería y las naciones de las planicies, se desarrolló una metodología particular. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los sitios arqueológicos que uno estudia se trata de asentamientos con un determinado tiempo de uso, ¿no? de habitación. Por ejemplo,
pensemos un alero o una cueva, ¿no? Habitada durante cientos de miles de años. Sin embargo, una batalla es un evento, pensando capaz en un público de historiadores de Brodel, ¿no? Un evento que dura, en el caso del siglo XIX, horas en el tiempo, en el caso de los conflictos modernos, duran horas, días, meses, incluso años, si pensamos, por ejemplo, en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. La cuestión es que estos sitios implican gran cantidad de personas, generalmente en espacios muy amplios, que se reúnen y utilizan determinadas tecnologías o generan determinados rasgos para dirimir sus problemas mediante el uso de la violencia. Entonces, de este tipo de arqueología requiere una metodología particular, cada sitio arqueológico es único y va a implicar una creatividad metodológica, pero a grandes rasgos se puede resumir como una arqueología distribucional en donde se utilizan determinados métodos como las prospecciones superficiales, subsuperficiales, con detectores de metales, georradares, telemagnetómetros, etc. El campo fue creciendo y fue complejizándose al punto de salir de la batalla, si se quiere, para abordar el conflicto a escala del proceso. Entonces, la batalla va a estar relacionada con otro tipo de asentamientos, como hospitales de guerra, como campamentos, como caminos, vías de acceso. Va a estar vinculada con el presente, ¿no? Toda guerra es una herida traumática, como herida siempre de alguna forma emerge y hay comunidades ligadas a ellas, comunidades pequeñas, comunidades regionales, naciones, ¿no? El estudio del patrimonio, como estábamos. Entonces, todo se vuelve transdisciplinar, todo se vuelve la búsqueda de un diálogo en común y de un conocimiento mucho más rico que si nos quedamos en nuestras trincheras disciplinares. Siempre las metáforas bélicas, ¿no? Bueno, hay múltiples ejemplos de esta arqueología del conflicto moderno, sobre todo las dos grandes guerras mundiales. La Guerra Civil Española también hay referentes, como hablamos antes del equipo escocés de Tony Pollard, en el caso español González Rival, pero nosotros, Argentina, dentro del campo latinoamericano, ha producido grandes estudios de arqueología del conflicto. Ha estudiado la batalla de Bueno, lo que abordamos con Ale en el programa, muchos de ellos, la batalla de Vuelta Obligado tiene 22 años de estudios de investigaciones arqueológicas seguidas a un ritmo de 2 campañas por año, un caso único en Latinoamérica. La batalla de SP de Pavón que estudia Juan, nosotros estudiamos el GEAF, el grupo de estudio de frontera de arqueología histórica, estudiamos la batalla de la Verde, la Revolución Mitrista, bueno, y hay nuevos estudios como la batalla de Patagones, la punta del Quebracho, etc. Y de acá nos vamos a los estudios de las batallas en las Islas Malvinas. En este caso, como hablaba un poco con Sebastián antes, en la Universidad de Glasgow, con este equipo que son referentes en el campo de la arqueología del conflicto, y que ha intentado estudiar en las Islas Malvinas del año 2012 y ha intentado que el estudio tenga una visión argentina y una visión británica, y no lo han logrado. Se ve que los números redondos tienen una incidencia y ahora, 40 años de la guerra, nos dejaron empezar un estudio al cual llamativamente le sacan la palabra arqueología y hablan de un mapping project, un proyecto de mapeo, que es básicamente los estudios que se hacen en arqueología antes de hacer una intervención efectiva en el terreno. Así que en abril de este año, durante 10 días, Tony Pollard y Jim Clark fueron también con veteranos de guerra escoceses que pelearon en Tumbledown a hacer un registro de las posiciones argentinas, de las vías de acceso y del material que había en superficie. Nosotros estamos en contacto con este equipo, pero bueno, se ve que las anteriores me dijeron argentinos no nos invitaron a estar en los directivos, no fuimos invitados. Pero se entiende. Esto nos llevó, esta sinergia de cuestiones, a integrarnos o a relacionarnos con un proyecto de investigación a cargo de la doctora Rosana Huber. Ella es una antropóloga muy reconocida, que trabaja en Malvinas desde los años 80, que conformó un equipo multidisciplinar formado por distintos nodos,
entre el cual está Daniel Chao y muchos colegas de la Universidad del Nordeste. Hay un grupo de arqueólogos que somos nosotros, con Sebastián no quiero invitado, grupos de antropólogos y grupos también de veteranos de guerra que están estudiando el conflicto desde sus conocimientos. Y existe la posibilidad, tenemos como misión la posibilidad de lograr hacer un primer abordaje de las batallas de Monte London y Monte Cumberland, de sus aspectos vinculados al mando y a la logística, en campo. Lo cual implica toda una serie de cuestiones de índole éticas y diplomáticas y políticas para poder lograrlo. Estamos en esos intentos, ¿no? Tenemos fe, pero bueno, básicamente, como les decía antes, el objetivo es poder hacer una reconstrucción de estas batallas, de estos puntos específicos, y vamos a pensar distintas instancias de investigación. Primero, por supuesto, las como instancias de gabinete, recopilación de fuentes documentales, recopilación de distintos tipos de imágenes que aportan satélites, distintos tipos de satélites espías de la Guerra Fría, todo lo que es el estudio de teledetección, uso de drones. Ya tenemos, nos falta que nos baje el proyecto, pero tenemos un dronero isleño que nos va a hacer los vuelos programados de ambos montes, de ambas batallas, y partimos de un concepto o de un área ideal del estudio para cada batalla que comienza con el inicio del ataque inglés hasta el repliegue de las fuerzas argentinas. Ese sería nuestro ideal y necesitaríamos al menos, aparte de estos capitales, de estudios previos, una instancia para una primera vez de 15 días. Esas áreas pueden reducirse, contemplamos plan B y C a unas áreas mínimas, pero que contemplen las posiciones argentinas y las vías de repliegue. Sí. Vale. Bueno, hablando de este cruce, ¿no?, de arqueología e historia, también está esta idea de consultar diferentes tipos de fuentes documentales con el objetivo justamente de abarcar esa experiencia de la batalla de diferentes puntos de vista y además de diferentes, justamente, ¿no?, lo que hablamos antes, fuentes historiográficas que tienen hay de todo, ¿no? Hay cartografías, están estos testimonios orales de nuestros excombatientes, de los británicos también, hay mucha bibliografía al respecto, y centrarnos, un poco lo que decía Carlos, en estas dos variables de mando y logística, ¿sí?, que es un poco lo que nos va a permitir también entrar adentro de la batalla, que es un evento, como decía Carlos, múltiple, en el cual se dan un montón de interacciones, pero en particular tratando de ver ahí puntualmente qué pasó con el mando y con la logística. Poner en juego estas distintas fuentes y contemplar los sesgos que tiene cada una. Ayer, la charla que teníamos con Pedro Miranda y con Antonio Contaruti, que entrevistamos aquí, ellos hablaban de lo caótico que es una batalla, que cada uno ve. Por ejemplo, el testimonio real tiene la mirada desde un punto. La fuente puede tener alguna intención, qué es lo que se quiere relatar, para qué público se quiere relatar. El registro arqueológico tiene que ser explicado no solamente por la batalla, sino por los procesos de formación que tiene ese monte, por ejemplo, vinculadas con animales o con procesos geológicos, biológicos, flora, fauna, etc. Entonces, todo eso hay que ponerlo en juego y pensar la dinámica de la batalla. Una cosa que no dijimos, porque nosotros ya estamos un poco acostumbrados a contarlo como si todo el mundo supiera lo que fue Cumberland y London, fueron dos combates nocturnos que determinaron la caída de Puerto Argentino, ¿sí? O sea, son determinantes para pensar en la guerra, y esto que decía Carlos es muy importante, ¿no? Estamos hablando de dos batallas nocturnas, las cuales... 11-12 horas de duración. Claro, 11-12 horas de duración, en las cuales, bueno, en el caso de Cumberland hasta nevaba, digamos, ¿no? Hay muchos problemas perceptivos para poder quedarnos solamente con una visión, por eso tiene que ser lo más múltiple posible, desde los documentos, observando el sesgo que se le dio a esos documentos, porque son claramente posteriores, hasta
el testimonio oral y el registro arqueológico. El tema de las cartografías es totalmente relevante. De hecho, hicimos una copia de cartografías de las Islas Malvinas del siglo XVIII hasta tiempos recientes, que permite ver no solo la historia de ese paisaje, sino la construcción social de ese paisaje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esas batallas? ¿Por qué esos montes? Sí, bueno, esto ya lo comenté. El uso de estas nuevas tecnologías nos permite además construir modelos, distintos tipos de modelos, como modelos de elevación, modelos de calor. Esto va a dar información con respecto a lo que va a pasar. Sí, bueno, acá hay un ejemplo de modelados de calor y toda la información que los sistemas de información geográfica pueden proveer integra todas estas fuentes que estábamos hablando. Pues al próximo. Las georreferenciaciones de distintos puntos, georreferenciaciones, por ejemplo, de testimonios orales. Cuando entrevistamos a un veterano, tratamos que se ubique en este caso en el Google Earth y hacer una marca de georreferencia, pero eso se puede constatar en territorio. Eso permite estimar los rangos, por ejemplo, los campos de visión. Si bien fueron combates nocturnos, los armamentos se plantaron de día en función de, como contaba, por ejemplo, Julio Resnick, de tener la mayor cobertura de fuego posible, fuego cruzado, para frenar el avance de la infantería británica. Entonces, cada punto que tiene, nosotros podemos modelar campos de visión en los 360 grados y donde tiene punto ciego, por ejemplo, cada defensor. Por otra parte, también, acá hay una cuestión que tiene que ver mucho con el extrañamiento que pueden producir ciertos objetos. Yo cuando lo contacté a Carlos por primera vez, le mostré algunas fotos y me acuerdo que le preguntaba, le decía, che, ¿qué puede llegar a ser esto? En realidad es una pregunta que también los arqueólogos se hacen mucho, los historiadores no estamos acostumbrados a preguntarnos qué es este objeto exótico. En este caso, claramente, ¿no ves? Dice, eso es un rosario. Pues en el campo de batalla está regado de otro tipo de objetos que, si uno no conoce cuál era la materialidad de la guerra, no tiene idea qué puede ser, digamos. Entonces, ahí estamos armando un inventario también. EA quiere decir Ejército Argentino y M, Infantería de Marina. Son las dos fuerzas que pelearon del lado argentino en estas batallas. Estamos armando un inventario de la materialidad que hubo. No solamente de los objetos otorgados por cada fuerza, que ya de por sí es sumamente complejo, porque cambian los calibres de un mortero, cambian un montón de cosas en el medio, sino también los objetos personales. Porque hay ahí, en la línea de los objetos que cada veterano pudo llevar, estamos encontrando muchas coincidencias. Por decir algunas, ¿no? Relojes, radios, cadenitas. Una serie de objetos que se van repitiendo que también nos permiten aproximarnos al trabajo de campo con un trabajo previo para poder mirar esa materialidad y tener alguna idea de quizás si esto fue la placa de un mortero, esto fue la fuste de una ametralladora, y de cuál, por qué estaba acá, etc. Y además de esto estamos viendo con Alejandra Reyes, que es otra arqueóloga que está trabajando con nosotros, armando un registro fotogramétrico, que ahora le vamos a mostrar de qué se trata, trabajando con las colecciones de los museos, porque esto también es algo muy relevante de nuestra investigación, que es que los veteranos, a partir de la posguerra, que empiezan a encontrarse en centros de veteranos y a conformar los centros de veteranos, también empiezan a generar museos. Bueno, acá está uno de los veteranos, también forma parte de un museo y que tiene para nosotros mucha relevancia, que ahí también están de nuevo los objetos de por medio, pero también en nuestro trabajo de investigación, en las entrevistas personales, encontramos que, yo diría el 100%, sí. El 100% de los veteranos tiene 98% conserva algún objeto en algún rincón de su casa, y en la mayoría de los casos hay un rincón de la casa de los veteranos destinados a esos objetos de memoria, que a veces es una vitrina, o un mueble, etc. También estamos en contacto, por esto que decía antes, con especialistas militares, fundamentalmente armeros, porque la realidad es que, ayer lo hablábamos, ninguno de nosotros, por ejemplo, tuvo que cursar el servicio militar. Tenemos muy poco conocimiento de antemano. Obviamente, por la profesión del arqueólogo de campo de batalla, mucho más. Sí, pero yo quería decir, tuve que perder el siglo XIX. Claro, esto es otra materialidad también. Y por último, lo que ya hablamos un poco, que es esta biografía social que tienen estos objetos, ¿no? Ayer lo hablamos con Boletaruti, que estuvo con los morteros de 106,
que eran norteamericanos, y después están los morteros de 81 y 120, que son franceses. Y esto parece un dato completamente irrelevante, pero en realidad, como parte de la investigación del proyecto, estamos observando cómo cuando las diferentes fuerzas accedían a estos objetos, armas, que fundamentalmente le vendía a Estados Unidos, pero también países de Europa, con los objetos también llegaba la doctrina. También llegaba la doctrina de seguridad nacional y otro tipo de doctrinas que bajaban con los objetos. Entonces ahí el objeto no es algo meramente material, sino multidimensional. Bueno, acá justamente el trabajo que les decía antes de fotogrametría, estuvimos trabajando en el Museo del Ejército en Buenos Aires, en ese caso con un cañón, un mortero de 120 milímetros, Thomas Brandt, y en este caso con un visor nocturno que seguramente ustedes lo deben haber escuchado muchas veces, que en los primeros relatos de la guerra algo que se repetía mucho era, bueno, el problema era que los ingleses tenían todos visores nocturnos y nosotros no teníamos. Con este visor nocturno estuvo Monte London, es más, ya estuvimos con Pedro Miranda que utilizó un visor nocturno, o sea que, como decía Alejandro, ¿no? Esto nos lleva a revisar muchas de las cosas que repetimos como loros durante años. Las edades también, ¿no? Los chicos de la guerra. Vean la lista de los caídos británicos en Monte London. 17 años, 18 años, 19 años. Todo. Esto nos lleva a revisar muchas de las cosas que hemos repetido, que nos ha llegado, ¿no? Intergeneracionalmente y que hemos repetido, que a 40 años pensamos que quizás podamos aportar algo desde las ciencias sociales. El trabajo sobre la mira, en este caso un cañón Sekalski, sin retroceso, que también ya se le hizo, digamos, un trabajo provisorio de modelaje 3D. Lo que permite esta tecnología es, al no ser invasiva, se permite ampliar y ver detalles, y en el caso de la biología de campo de batalla, donde los objetos están destruidos, no solamente por la batalla, sino también por el paso del tiempo, poder reconocer fragmentos de ellos y atribuirle una función. Bueno, y por último, respecto a las entrevistas, también estamos pensando en la aplicación de ciertos software que permiten, a partir de las entrevistas, buscar ciertas variables, determinar ciertas variables que, como le decíamos, si bien nosotros tenemos ya algunas categorías de objetos, objetos reutilizados, o creados en Malvinas, objetos personales, objetos de la fuerza, etc., dentro del marco de las entrevistas se abre a todo un mundo de objetos, por ejemplo, ayer lo hablábamos, ¿no? Los objetos que se recuperaron de los isleños y que se utilizaron en otra función. Por ejemplo, los postes de los alambrados que en los primeros días sirvieron como calefacción. Bueno, sí. Porque también tenemos pensado, si bien no hacer estudio sistemático o realización sistemática de entrevistas a veteranos británicos por cuestiones obvias, sobre todo de fondos, sí recopilar entrevistas hechas, y de hecho hemos entrevistado a un veterano británico, y utilizar estos software para poder hacer marcas conceptuales que nos permitan construir variables de análisis, como decía Sebas, vinculadas específicamente a la batalla de London y Stamford. Por ejemplo, vías de acceso, armamento, áreas de cobertura, etc. ¿no? En el relato van apareciendo palabras que uno puede ir marcando en el software y después hacer cuestiones de análisis cuantitativo como cualitativo. Joven, Alejandro, ¿no? Todos su obra. ¿Tenemos el video igual? Bueno, nada, tenemos por ahora esto es el prototipo del proyecto Mica, que está basado en otros ejemplos que se han hecho. Hay uno muy lindo que está hecho sobre la guerra civil de Estados Unidos y otro sobre naufragios en el Canal de la Mancha, por ejemplo. Hay varios. Donde lo que se hace es posicionar, en este caso, bueno, batallas, conflictos armados. En otro caso, naufragios en el Canal de la Mancha. Y se lo puede. Lo que yo creo que lo más importante de esto para mí es el impacto que genera, y que lo que primero genera es. Yo pienso siempre en un público general. No pienso en un público académico, la verdad es primero que hay que aclarar. Y lo que me interesa es el impacto que esto puede generar para decir, en todos esos lugares hubo sangre. Corrió sangre
por violencia armada queda a cargo del Estado argentino. O sea, y no le estoy poniendo ninguna cuota a esto de enfocamiento, es la realidad, o sea, esto pasó, esto no se puede negar, están ahí. Yo esa imagen nunca la había visto, o sea, y me gustaría verla mucho más linda, que nos hace falta un diseñador que nos ayude en eso, pero esa imagen para mí ya abre un mundo. De hecho, lo abrió, la primera vez que lo presenté, yo me acuerdo en el congreso, de que me invitaron así de colado en un congreso de siesta, yo me acuerdo que a ustedes mismos los impactó, y ustedes se dedican a esto todos los días. Y sin embargo, lo ven todos juntos y esto sigue. Si lo abrís, se abre, se va más. Claro. La idea es que en cada punto uno puede cliquear. De hecho, en algunos ya los hemos hecho, y hay no solo acceder a los artículos científicos que se ha hecho sobre cada campo de batalla, a videos, a estas entrevistas. Nosotros podemos posicionar las entrevistas, de hecho es el objetivo de cada lugar donde pelearon los 6 combatientes, poner su entrevista. Porque todos estos temas, si no entendés la espacialidad, te estás perdiendo una dimensión enorme. Y como público general, uno no tiene tiempo de ponerse a estudiar en detalle la geografía de Malvinas. Pero esto te permite dar un pantallazo, inclusive por una variable que es el tiempo. Vos podés poner un play de línea de tiempo y entender cómo los puntitos se van armando, porque una batalla sucede, después viene la otra, después viene la otra, después viene la otra. Entonces vos lo entendiste en el espacio, el tiempo en el espacio. Y la curiosidad te hace cliquear y ver la entrevista de un veterano, ver una fotogrametría de las armas utilizadas, leer un artículo, ver fotos, ver tours virtuales, que eso también estamos experimentando con eso, con el video 360, la foto 360, que se usa para vender departamentos. ¿Por qué no lo podemos usar para mostrar un campo de batalla? Porque vos, aparte, en esos tours 360, vos podés ver todo el espacio en 360 grados, pero además agregarle iconos con información, que puede ser auditiva, visual. O sea, siempre la onda es ampliar, pero lo primero es captar. Y bueno. El mapa interactivo de conflictos armados, MICA, fue concebido como un espacio de creación colectiva de conocimiento para dar difusión a las investigaciones arqueológicas. ¿Qué tipo de fuentes se indexan en MICA? Fuentes históricas, fuentes arqueológicas, testimonios orales, recursos audiovisuales, colecciones de museo, enlaces a artículos académicos y no académicos, artículos de prensa, videos inmersivos y modelos 3D. En las últimas décadas, el desarrollo de las tecnologías de la información ha permitido complementar y optimizar las herramientas de comunicación preexistentes. MICA incorpora recursos creados con estas nuevas herramientas para enriquecer las experiencias y establecer vínculos con públicos diversos. Asimismo, se busca aprovechar la virtualización de la información para masificar el acceso a los recursos disponibles sobre cada sitio indexado. Eso es un Fortín, 1863. Foso, ¿no? La primera etapa de la carga de información en MICA fue realizada por investigadores y comunicadores especializados en la temática. El mapa consta de localizaciones puntuales. En cada punto destacado se describe brevemente las circunstancias específicas del hecho histórico y se indexan los enlaces a artículos académicos y contenidos audiovisuales que profundizan y exploran ese lugar o acontecimiento bélico. La siguiente etapa consiste en habilitar. Un video ahora que está interesante y que no mencioné, que es lo de la ciencia participativa, que esto en el fondo es una de las claves, es decir, primero que nada que esto tiene una curaduría por gente que entiende el tema, que puede decir, digamos, hay gente experta, historiadores, arqueólogos, eso que obviamente filtran la información. Pero también cualquiera puede sumar información. Podemos avanzar tanto más rápido si la gente que vive cerca, que la gente que estudia esto por voluntad propia, porque lo tocó en su historia familiar o lo que sea, aporta información.
esto es de acceso público, o sea, todos la ganamos cuando esa información se nuclea en un lugar y se comparte. Doctor, Sí, ¿no es así? La idea es que el mapa es colaborativo y está abierto al público. Estamos en una versión, la compartimos, la pueden ver, observar todo, pero no lo lanzamos nunca todavía en el público porque nos falta mejorar la interfaz. Pero sí, la idea es esa. No sé, alguien va al sitio donde fue la batalla de vuelta obligado y se saca una selfie en la batería 1, la quiere subir, bienvenida, ¿no? Si alguien quiere hacer un comentario, bienvenida. O sea, acepta todo tipo de fuentes, escritas, de audio, visuales, etc. Sí, y valorar el patrimonio también, ¿no? Que ese es un aspecto que no hemos hablado, pero que tiene mucho que ver con esto. Sí, los puntos, ese es un tema también interesante, los puntos, a excepción de los puntos que están referenciados en artículos académicos, los puntos están puestos a ojo con el objetivo de que no sean saqueados, porque también pueden ser objeto de saqueo, ¿no? Está dando información sensible al uso, por ejemplo, de gente que usa detectores de metales o que va con una pala, etc. Entonces, la ubicación no es precisa. Cuando está la georreferenciación en un artículo, bueno, ahí sí lo ponemos porque ya es información pública. ¿Paso? Bueno, y en el caso de poder acceder a las islas, que es nuestro gran deseo y estamos trabajando en eso, las actividades a realizar serían las siguientes. Una protección pedestre, sea en gameros o sea en espiral, poder hacer un barrido y un registro de todas las estructuras y rasgos, generalmente las posiciones defensivas, establecer registros y mediciones, dibujo de plantas, fotogrametría de las posiciones, georreferenciar los distintos puntos de visibilidad y comparar con los estudios de gabinetes y con los estudios previos, tanto de memoria como lo que aparece en las fuentes escritas. Y es decir, establecer un proyecto de mapeo y también cuidándonos de usar la palabra arqueológica por si no podemos entrar en las islas por las autoridades. Pero sería un trabajo inicial y fundamental, pero que podría ser un hito también en la historia de la arqueología argentina. Bueno, algunos de los miembros que no están hoy con nosotros, Alejandra Páez, que la nombramos, Juan León también, Diana Lapurini, Luis Col, que es quien se encarga de la parte remota, ¿no? Del abordaje remoto. Análisis espacial, Tomás Morrison, también comunicador, y Alejandro, con ustedes. Bueno, muchas gracias. Perdón si nos excedimos. Bueno, ahora está abierto el espacio para las preguntas, los comentarios que quieran hacer. Lo mismo también la gente que está conectada a través de YouTube puede dejarnos preguntas y comentarios y se las pasamos a los panelistas. Preguntas. Yo tengo un solo comentario porque dijo que la entrevista a veteranos ingleses se dificulta por los costos. Sí. Y ahora con los medios digitales, videoconferencias, ¿no se llegaría a ese punto de vista sin necesidad de viajar o traerlos? No, sí, es posible. Yo prefiero la entrevista. No, es lo ideal, sí, por supuesto. Hay algo en la virtualidad, hay algo que se pierde, hay algo de humano que se pierde mucho. Pero es una opción, claro. Sí, por lo menos conocer, no a lo mejor una entrevista plena como ustedes querrían, pero por lo menos conocer a la gente que podría intervenir en un futuro. Totalmente, no, sí, es una opción, es viable, sí. Lo tenemos que pensar. Es un universo enorme que, bueno, estamos tratando de dimensionarlo. Por lo pronto, lo que sí tenemos son una serie de entrevistas que han dado ellos a medios ingleses recientes, por los 40 años, y eso se puede analizar. Hemos entrevistado a Dave Jackson, veterano de la Guerra de Malvinas y autor de la obra Campo Minado, que estuvo acá en Buenos Aires, nos encontramos en un bar, una entrevista muy interesante. Pero bueno, esa fue nuestra única entrevista
presencial con un veterano de la guerra británica. Pero sí, no, no hay que hacerla. Vamos. Perfecto. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario que quieran hacer? Sí. ¿Cuánto tiempo les llevó, sabiendo la magnitud de trabajo en equipo, cuánto tiempo les llevó hasta ahora este proyecto? Mirá, nosotros nos conocimos con Carlos en 2020, en plena pandemia. Yo había viajado a Malvinas en enero de 2020 y creo que me contacté con él en marzo, una cosa así, marzo, abril. Desde ahí que empezamos a reunirnos, ahí sí, la verdad que ahí la virtualidad nos ayudó un montón, porque si no, realmente no nos hubiéramos conocido, porque era muy difícil. Y con Juan Leoni también, empezamos ahí a armar todas estas líneas de abordaje, a ir pensando. O sea que tenemos hasta hoy más de 2 años de trabajo, ya llevamos más de 2 años de trabajo. Y ayer hicimos la entrevista número 59 y después todo va por agregación, van surgiendo estas nuevas líneas, las vamos encarando y va creciendo. Y él me dijo, y algunos ya no me dijeron que una vez que entraste en el universo Malvinas, no salís. Y me parece que tienen razón. Así que va creciendo. Y nuestro objetivo es poder hacer un reconocimiento en las islas. ¿Y existe algún tipo de resentimiento por el hecho de que son investigadores argentinos? Desde ya, de hecho, bueno, a él lo invitaron 2 veces y no se pudo realizar ese proyecto porque era argentino, digamos. Eso desde ya, de hecho, lamentablemente estamos en un momento no en el mejor momento, digamos. Hubieron algunos años que era un poco menos, había un poco menos de resentimiento, como decís vos, a veces es una buena palabra. Pero particularmente en los últimos años se ha puesto peor, digamos. Y particularmente para el trabajo que tenemos que hacer nosotros, requerimos de un instrumental que además tiene que cumplir ciertas normas para poder ingresar allí, y como decía Carlos, con estos cuidados importantes de... Nuestro objetivo es llegar a las islas. Entonces, si tenemos por eso que no decir la palabra arqueología, no tenemos problema. De hecho, va a ser un trabajo de mapeo. Sí. No va a ser intrusivo, no vamos a llevarnos ningún objeto. O sea, va a ser una prospección con el registro lo más detallado posible con el instrumental que podamos llevar. Lo ideal sería ir, por ejemplo, con un escáner láser y un GPS diferencial, pero capaz puede ser visto como instrumentos invasivos de medición. Espionaje, puede ser pensado como espionaje, ¿no? Entonces, si no se puede, con una cámara fotográfica, con cinta métrica, a la vieja usanza. A un teolito no, porque también es complicado, pero hay herramientas que cualquier turista puede utilizar para hacer un buen registro. La realidad es que tenemos algunos antecedentes positivos, digamos. Tuvo el equipo de antropología forense trabajando allí, hubo algunas resistencias, hay que decirlo, pero se pudo hacer el trabajo. Y que el trabajo de Dumbledore que están haciendo Pollard y Tim Clark se haya podido hacer también da muestras de que hay un cierto avance, algunos antecedentes que quizás digan lo contrario de lo que estoy diciendo yo, quizás estamos en un momento donde sea posible, digamos, aplicarlo al proyecto. Es más, particularmente tenemos actualmente una muy buena relación con Pollard y con Clark, y la verdad que eso, es más, nosotros viendo sus exposiciones nos damos claramente cuenta de que, y nos lo han expresado, que les falta la parte argentina. Para entender una batalla solamente de un lado es prácticamente imposible, sobre todo nosotros un poco nos reíamos con Carlos cuando nos conocimos, porque él me regaló un libro sobre campo de batalla en Latinoamérica, y el prólogo lo hizo Tony Pollard. Y en ese prólogo Tony Pollard ya había ido a Malvinas, y dice que una de las cosas que más le interesaban eran las tribus guaraníes que habían peleado en Malvinas. Y cómo, haciendo trabajo de arqueología, se podría encontrar ahí vestigios de la cultura material guaraní. Bueno, nosotros lo hablamos con Carlos, es parte de esa mirada exótica o...
imaginarios británicos de la otra edad, ¿no? De la otra edad y sin la contraparte argentina, y la verdad que es imposible. Y desde ya toda la parte de sensores remotos y de detección, eso ya lo vamos a llevar a cabo. De hecho, yo no lo mencioné, pero hay muchos trabajos arqueológicos en campos de batalla hechos desde lo remoto. Por ejemplo, norteamericanos trabajando en Cuba, porque en política no pueden, lo han hecho desde sensores remotos. La batalla de Peleliu, en lo que es el sudeste asiático, o el Alamein, en el norte de África. Hay antecedentes. Entonces, basándose en eso, desarrollamos una metodología para poder estudiar remotamente a una escala mucho más amplia, pero la batalla desde sus aspectos espaciales. Lo ideal es poder corroborar un montón de cosas en campo, la experiencia fenomenológica de ir al campo, pero bueno, estamos sujetos todos estos vaivenes apuntando de los cañones a... Bueno, no vamos a decir los cañones, vamos apuntando a ir... La energía positiva. Sí, no basta la metáfora América, intentando a poder ir y hacer esa instancia de campo en las islas a principio del año que viene. Y perdón, hay que decirlo también, no solamente es toda una paradoja pensar en este trabajo de campo respecto a los isleños, sino también es una paradoja para nosotros y nosotras. Nosotros presentamos un proyecto que es inédito en Argentina y que por lo tanto genera todo tipo de preguntas que los sistemas burocráticos no pueden responder. Por ejemplo, hemos estado hace poco en Tierra del Fuego, en el CADIC, y le preguntábamos a los colegas, las Islas Malvinas forman parte de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Ushuaia es su capital. Claro, Ushuaia es su capital. Si tuviéramos que pedir permiso para realizar este tipo de tareas, deberíamos hacerlo ahí. No existe tal trámite para que nosotros pedamos ese permiso. Y lo mismo nos sucede con este proyecto, que por suerte fue seleccionado en una convocatoria de la agencia, del FONSIT, y que cuando nosotros nos vimos en la instancia ya aprobado de empezar a ver el presupuesto, cómo se aplicaría, por ejemplo, nos encontramos con que nos decían que no podíamos alquilar vehículos, nosotros necesitábamos alquilar vehículos para las campañas, y que teníamos que llevar nuestros propios vehículos. Entonces ahí se empieza a generar también todo un movimiento de algo que es hasta ahora inédito. Y cargar nafta y YPF. Solamente podemos cargar nafta y YPF. Entonces hay toda una serie de cosas que se están moviendo ya con la sola existencia del proyecto, que también son muy interesantes. Son muy interesantes, esto lo decimos obviamente con el mayor aprecio por los colegas que no tienen por qué conocer que en las Islas Malvinas no existe YPF. Para llevar un auto hay que trasladarlo en un Hércules, que difícilmente sería aceptado por los isleños. No opera aerolíneas argentinas, creen que opera aerolíneas argentinas, no opera aerolíneas argentinas. Entonces, hay una serie de cosas que yo creo que tienen que ver un poco también con lo que decía Alejandro antes, con cómo estos 40 años también me parece que nos encuentran repreguntándonos cosas que creíamos ya cerradas, ¿no? Certezas que creíamos que teníamos sobre Malvinas, que evidentemente no se pueden sintetizar en el lema de las Malvinas son argentinas y listo. Hay atrás de eso todo un montón de cosas que evidentemente no sabemos tampoco nosotros, o sea, las estamos descubriendo. Por ejemplo, en el caso del patrimonio, está en un vacío legal. Nuestro país tiene una ley, la 5743 de patrimonio, que no sé, las autoridades isleñas no la aplican. Los ingleses tienen leyes patrimoniales, leyes específicas sobre campos de batalla que son impresionantes, pero tampoco aplican en las Islas Malvinas. De hecho, el equipo británico asesoró a algunos isleños para hacer un plan de manejo de esos campos de batalla, de esos restos que están distribuidos, ese paisaje de guerra, pero ellos ya venían haciendo un manejo turístico y de construcción, o sea, de capitales, pero no un cuidado o un control en los parámetros arqueológicos del estudio patrimonial. Entonces ahí también hay un vacío. El patrimonio, ese pozo que hicieron, ese dentífrico Colinos que está ahí, ¿qué normativas hay? Entonces, voy a otra vez una metáfora bélica, estamos todo el tiempo caminando sobre un campo minado, o si lo suavizamos, sobre cáscara de huevo.
Entonces tenemos que ir despacito, tanteando, averiguando cómo hacemos, cómo podemos viajar, a quién hay que informar, qué se puede encontrar, qué capital es, nos van a sacar el impuesto del país, no sé, si se lo considera territorio argentino son 6.000 pesos de viático, pero allá hay libras. Hay una sola variable, entre otras. No es solamente investigación. No, tiene otro componente. Pero hay una variable que sí para nosotros es fundamental y siempre lo repetimos, que es los veteranos argentinos y los veteranos británicos están ahora. Dentro de 40 años, 50 años no van a estar. Entonces, digo, ahí también hay algo fundamental que no es un proyecto que tampoco podamos decir, bueno, en algún momento se hará. O sea, nosotros estamos convencidos de que es un proyecto que necesita aplicarse lo antes posible. Nosotros, por ejemplo, en esta convocatoria de los PICTO hay 9 proyectos que fueron seleccionados. El nuestro es el único de ciencias sociales. El resto, obviamente, que uno dice, hay cosas ahí súper interesantes sobre la fauna hipícola, el banco de Woodward, pero súper interesantes. Los pingüinos, etc. De todo hay petróleo. Pero nosotros tenemos ahí una variable que no la podemos dejar pendiente, de en algún momento hay que hacerlo. Y con veteranos. Sí. Con la memoria viva. Eso no lo dijimos, el equipo interdisciplinar. ¿Lo dijiste? Perdón. La memoria. Pero lo vuelvo a decir, el equipo interdisciplinar, dirigido por Rosana Huber, integró, que también esto es una novedad, integró en un proyecto de ciencias sociales veteranos de guerra que se formaron en las academias militares. Es algo sumamente novedoso también e inédito y que creemos también puede aportar mucho ese acercamiento, ¿no? Por esto que decía antes, ¿no? Porque no son mundos que nos hayamos conectado. En algún momento se desconectó. Y otra cosa, perdón, que quería por ahí aportar para la reflexión, que por lo menos en el campo de la historia, hoy se habla mucho más de la historia reciente, pero no de la arqueología reciente, ¿no? Y se habla de cuándo un objeto se puede convertir en algo patrimonial y la discusión de los años que pueden pasar, de que está enterrado, etc. Pero este proyecto está planteando un trabajo con objetos y con sitios que nos interpelan porque bueno, muchos recordamos este hecho, este evento, este momento, y bueno, lo podemos comparar con el aspecto de la memoria reciente, de la historia reciente, y comenzar a hablar también por ahí, no sé, una arqueología reciente. Sí, totalmente. Lo reciente siempre ha sido incómodo, de alguna forma, para las ciencias sociales. Y tanto la historia como la arqueología han desarrollado en las décadas previas, no mucho más de 2 décadas previas, sus subcampos disciplinares, áreas, llamémoslo como queramos, vinculadas al pasado reciente. La arqueología también, hablamos un poquito de la arqueología del conflicto moderno, es una arqueología del pasado reciente. Y tiene todos estos condimentos que para mí la hacen mucho más rica, el tema de poder ingresar el testimonio oral, directo. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo, trabajo todavía, en asentamientos militares de frontera del siglo XIX, los Fuertes, los Fortines, en Pampa y Patagonia. Y he entrevistado descendientes de cautivas. Y entonces tengo una memoria también generacional, pero es una memoria que ha atravesado generaciones y es muy escueta. Pero claro, tenés el testimonio directo de quien participó en esta batalla, en este conflicto, ¿no? Y esto es lo que estamos registrando. De alguna forma estamos generando fuentes para nuestro futuro. Y nada, para mí yo estoy fascinado. Como arqueólogo estoy fascinado con el testimonio. Es algo que no, es como si yo pudiera hablar con el artillero de Vuelta Obligada y que me cuente cómo fue la batalla de Vuelta Obligada. Bueno, acá tenemos eso, ¿no? Y con todo lo que significa para nosotros, yo era muy chico, que hemos atravesado, pero que de alguna forma
si uno se pone a pensar, es la única causa, o una de las únicas causas que puede unirnos a todos nosotros como nación. Es una causa que atraviesa todo, me parece. Y eso es lo complejo y lo rico de poder estudiar Malvinas. Quiero, en realidad no es una pregunta, pero quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo, el proyecto que encararon, y ojalá puedan ir realmente a Malvinas, porque hay mucho material, hay mucho. Usted no sé si va a querer volver una vez como arqueólogo, una vez que encuentre lo que hay en Malvinas. Ese helicóptero que estaba ahí, hay otro a 100 metros, que es el helicóptero donde fue derribado un helicóptero de gendarmería, donde murieron varios soldados militares, cuadros militares, que están en mejores condiciones que ese que estaba ahí, pero hay el material para hacer luz. Así que lo felicito de nuevo. Muchas gracias. Ojalá se dé y se concrete el proyecto en definitiva como lo tienen pensado. Ojalá vamos a apostar a eso. Y tocando el tema, hemos entrevistado al comandante Padán de Gendarmería de los Alacranes y tenemos relatos sobre el helicóptero. Muy fuerte. Yo puedo hacer dos observaciones. Bueno, yo me uno en la felicitación. Es un trabajo muy interesante y sobre todo destaca un valor humano que se trató de callar, ¿no? Ustedes saben que después de la derrota se invisibilizó a los combatientes, se los ignoró, se los encerró en el closet para que no hablaran. Por eso me llamó mucho la atención la colaboración de excombatientes en trabajos arqueológicos. Me parece muy valioso que puedan, no hallo el término, dirigir sus traumas, todo lo que le quedó de la guerra a través de un trabajo que va a tener un resultado valioso. Y otra pregunta es, ¿por qué el endurecimiento con los permisos para los argentinos en esta época, si se supone que pasado el tiempo, bueno, las heridas se van cerrando? Si es por el aniversario que ellos consideran que va a resucitar la causa Malvinas entre los argentinos, o qué le genera a los ingleses para endurecerse en los... Mira, ahí hay una cuestión que te diría fundamentalmente geopolítica, que tiene que ver con que mantener vivo para los isleños, ¿no? No digo para todos, pero fundamentalmente para lo que es la política isleña, mantener vivo el fantasma de que Argentina en algún momento pueda volver a hacer lo mismo que en 1982, le permite sostener la base militar de Montplezán, que es un complejo militar de última tecnología, es una base de la OTAN, que le lleva un presupuesto enorme al Reino Unido, es una de las bases más caras que paga, con una base personal militar permanente, y por lo tanto mantener tensionado, si se quiere internamente, la idea de que los argentinos de alguna forma son peligrosos, les permite mantener ese fantasma y por lo tanto mantener, ¿no? Coinciden, si se quiere, con los objetivos geopolíticos del Reino Unido en el Atlántico Sur, con lo que hablamos de la Antártida. Por una parte está eso, y por otra parte está una cuestión que yo creo que tiene más que ver con cómo se ha percibido la presencia, como decía él, de turistas, de familiares, de investigadores en las islas, desde, te diría, en realidad en el año 91 es el primer viaje de familiares, pero sobre todo a partir de 1999, cuando se abren los vuelos regulares de Río Gallegos. ¿Y cuál es la percepción que tienen los isleños acerca de eso? Ahí hay todo un debate interno entre ellos, porque si vos te fijás la nacionalidad de la mayoría de los turistas, en algunos años como 2010 o 2011, esa mayoría fueron argentinos y argentinas. Ahí tiene un problema porque muchos de ellos alquilan habitaciones, tienen su propia vida, hasta depende, digamos, de nuestra presencia ahí. Entonces ahí hay un poco un conflicto interno,
pero la verdad es que hay algunos sectores muy radicalizados que, esto que hablamos antes, sobre todo de la monumentalidad, ¿no? De que un familiar lleve una pequeña plaquita para poner el lugar donde cayó su hijo. Yo te diría, pero casi inmediatamente hay un grupo que hace la inteligencia para poder ir al lugar y sacarlo. Hay una cuestión ahí con... bueno, lamentablemente tengo que poner una metáfora bélica, pero es un campo de batalla. Realmente el de las memorias es un campo de batalla. Está muy claro ahí, porque es bien práctico además. No, acá no estamos hablando de que nosotros escribimos un libro y ellos sacan otro, no. Acá estamos hablando de algo bien concreto que es las formas en las que se recuerda y qué es lo que se recuerda de eso. Que la verdad que en cierto punto fue lo que a mí más me impactó estar ahí, escuchar los relatos de los guías turísticos sin ningún tipo de conocimiento de nada y utilizando el patrimonio en función de eso, ¿no? Digamos, ahí hay algo que no solamente son memorias en disputa, sino ya olvidos sobre eso. De hecho, no lo hablamos porque ya nos iríamos del tema, pero Carlos trabajó Frontera, ¿no? Antes de que nos conozcamos, etc. Y en un momento empezó a decir, che, hay algunas cosas que, previas a 1982, que también se han borrado, que tiene que ver ahí con la presencia gaucha, india, hispana, criolla, previo a 1833. Nuestros soldados, muchos de ellos, reutilizaron los corrales de piedra que hicieron nuestros gauchos. Pelearon en Boca House en Darwin, en un asentamiento que también lo habían hecho nuestros gauchos. Hay toda una continuidad ahí Hay una toponimia. Hay una toponimia en castellano, entonces hay toda una continuidad previa a 1982 de disputa por los sentidos, por las formas de nombrar, por la forma de recordar, previa a 1982, y bueno, obviamente con estos años se acelera. Y por último te diría que lo que dijo él para mí es fundamental, el tema de las redes sociales. Ellos están todo el tiempo mirando, por ejemplo, si vos en Twitter publicás cualquier cosa que diga la palabra Malvinas, te llueven respuestas. Están todo el tiempo, es como una especie de obsesión que tienen con esto, no todos, pero algunos habitantes en particular. Facebook, ni hablar, están ahí, están como agazapados y, bueno, la verdad que nos viven como un fantasma realmente. Y perdón, y última, porque me pasó personalmente, volviendo de uno de los cerros, me quedé sin agua, fui a la casa de una familia a pedir agua, y recuerdo concretamente cómo, mientras me daban agua, me decían, lo que pasa es que ustedes tuvieron esa presidenta, Cristina Kirchner, están al tanto de una cantidad de cosas de nuestra vida política, que nosotros al revés no tenemos idea de quiénes son los legisladores, cuándo votan, etc. Y con un grado de rencor que impresionante, digamos. Entonces están muy al tanto de todo lo que decimos y hacemos sobre Malvinas. Y bueno, lamentablemente ahí muchos puntos de desencuentro. Es así. Estarán viendo esta transmisión. Seguramente. Es que ellos están muy lejos de Inglaterra y nosotros somos un gigante al lado de ellos, más allá de nuestras falencias. Sí. Somos grandes al Pepe, pero bueno, ellos lo deben sentir como un gigante al lado de ellos y tan lejos de la madre que lo podría proteger. Sí, me imagino que debe tener una especie de psicosis. Sí, y la guerra los puso en el mapa. Claro. Y ahora son una sociedad con una economía bastante pujante, con una base militar impresionante, y no creo que quieran que cambie eso. Antes eran los olvidados del imperio. Entonces, siempre mantener, como lo decía Seba, mantener el enemigo en las puertas genera réditos. Sí. Amenaza con Sí, para cerrar nomás, me hace acordar a una película argentina que se llama Falkland, de 1999. Yo no la vi, pero si la ven, está en YouTube, van a entender el nombre. Sí. Pero fue una argentinada, porque ni bien abrieron la posibilidad de que viajen los argentinos, un grupo de cineastas argentinos fue de turista, pero filmó una película, hizo toda una escena en las islas sin pedir permiso, cámaras ocultas, la gente después se enteró que estaban en los cines argentinos, o sea, sin pedir ningún tipo de permiso. No sé qué problemas legales habrán tenido después o diplomáticos, pero los isleños lo sintieron como
como algo muy atrevido por parte de nosotros. O sea, podría nombrarse lo que hicieron Dardo Cabo en los 60. O sea, hay que ver también cómo nos comportamos nosotros. Sin duda, completamente. ¿Cómo eso por ahí impide algo tan serio y tan positivo como lo que ustedes están haciendo, ¿no? Eso, perdón, yo ahí quiero agregar que sin duda también está lo que hemos hecho entre 1999 y la actualidad. No todos los que fuimos y todas, pero bueno, también han habido casos en los cuales uno entiende que es posible que un habitante actual de las islas vea algunas acciones nuestras como masivas. Eso es. Después que sea exagerado es otra cosa, digamos, ¿no? Que se agarren de eso y quieran de eso convertirlo en un estereotipo de lo que somos. Pero bueno, también está bueno lo que decís porque también tiene que ver con lo que hemos hecho en estos años. Yo quería, si podían repetir el proyecto que mostraron, el proyecto MICA, sí. Cómo se puede acceder, sí, si pueden contar un poquito de eso. En realidad tenemos todavía que publicarlo oficialmente. Porque sí. Sí. Yo sí, contalo y yo te puedo pasar el link. Claro, te pasamos el link después. Te lo paso por WhatsApp y vos lo estamos abiertos a. De hecho, me parece. Es parecido al proyecto Poblaciones, que también es así abierto y cada investigador puede aportar. Exactamente. Me hizo acordar mucho a ese proyecto. No, yo te lo paso y pasalo al link. De hecho, pero también yo hasta me vengaría a pedir ayuda, que creo que es algo muy valiente siempre pedir ayuda. Porque nosotros estamos intentando sumar en este multi-equipo transversal lo que somos, gente de diseño, gente de programación para este mapa. Porque necesitamos eso, darle una forma que soñamos, que tenemos una idea de que queremos, pero bueno, hay que traerlo a la realidad. Y está ahí en una forma rudimentaria, pero que se puede ver, cada color significa un tipo de específico de conflicto, los conflictos internos, conflictos con naciones extranjeras, entonces, y cada punto tiene información, pero siempre hay gente que sabe más cómo presentar, y capaz esto viene a colación, algo que charlamos con Ali y con Seba, que es que consideramos que cada equipo, yo no considero que cada equipo de investigación tiene que tener gente formada en comunicación. Que nosotros, como arqueólogos, como historiadores, no sabemos comunicar y estamos metidos estamos inmersos en una cultura del crédito académico que se traduce en artículo grupo 1, artículo grupo 2, paper acá, paper allá. Y eso, en esa estructura estamos y no podemos ver más allá de eso. Y entonces, alguien de afuera que está interesado y que sabe cómo comunicar, me parece que uno aprende, ¿no? Las cosas que hemos aprendido Alejandro son impresionantes. Y capaz yo estoy pensando en el concepto de Bourdieu, de campo disciplinar. Y bueno, cada uno piensa en su cosa, pero vamos generando un diálogo. De ahí, como cuando yo empecé la charla, un equipo que busca ser transdisciplinar, ¿no? Generar un lenguaje común. Así que no te lo pasamos. Bueno, yo lo socializo después entonces. Bueno, creo que estamos en horarios y el panel fue realmente muy interesante. También en YouTube hay saludos y felicitaciones, así que también se nos van a llegar. Y bueno, ya lo mencionaron, pero quiero también reforzar porque me parece que es muy importante que sepamos y que se conozca que este proyecto que comentaron, este PICT de la agencia y gran parte de lo que fueron contando aquí, también nosotros tenemos nuestros representantes de nuestra universidad que forman parte del proyecto y me parece que eso es importante que se sepa porque nuestra universidad está participando también de esto. Está, Daniel Chavo y Aldo Avellaneda. Daniel, ustedes saben que ha hecho su tesis de doctorado sobre las políticas públicas en torno a los veteranos de Malvinas y hace ya bastante tiempo que está metido en el tema Malvinas. Aldo Avellaneda, que está trabajando sobre la historia del ejército y la guerra, también está en el equipo, y Nahuel Castelo, que está por allá, que es vicario de CONICET, que también forma parte del equipo. Así que eso quería decirlo porque nosotros también formamos parte de esto y me parece muy importante. Lo dijimos, pero no con el grado de detalle. Claro,
Bueno, está buenísima la aclaración, sí, sí. Muchísimas gracias, realmente es súper interesante y ojalá que puedan llevar a cabo todos estos proyectos que contaron. Muchas gracias. Gracias.